Bueno, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Hoy nuevamente pues, nos vamos a encontrar para dar continuidad pues, a lo que veníamos hablando el día de ayer de la lectura de Chavenato, de Administración del Talento Humano según necesidades de la organización, de acuerdo a indicaciones pues, del texto. 15 participantes, dijimos pues que hoy íbamos a ser puntuales, vamos a dar inicio pues el día de hoy. El día de ayer nos quedó faltando una parte que fue la página 20, prácticamente no la trabajamos, ¿cierto? Entonces vamos a abordar dentro de la organización lo que es la parte del personal, ¿cierto? Lo que son las personas dentro de la organización y lo que cada uno de ellos hace pues en la misma. Dice acá, muchachos, que esta es la parte pues que yo quería como resaltarles. Señores, dice, las personas son diferentes entre sí, ¿cierto? De hecho, todos los que estamos en este grupo, cada uno tiene su personalidad, sus gustos, su ideología religiosa, política, su gusto por el deporte, su disgusto de alguna manera en ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Lo que es muy bueno para uno, para otro no es tan bueno, ¿cierto? Eso para tenerlo pues presente. Entonces dice que dentro de las organizaciones, unos aspectos que hay que resaltar en términos de administrar a las personas es que las personas son diferentes entre sí, están dotadas de personalidad propia, tienen historia personal individual, particular y repetible, ¿sí? No habrán dos iguales a uno. Por más que se parezcan dos individuos, siempre está la diferencia, ¿cierto? Dice acá que dentro de son poseedoras de habilidades y conocimientos, ¿cierto? Dos delanteros, dos jugadores de fútbol, tiene cada uno su particularidad. Hay destrezas, hay competencias indispensables para la adecuada administración de los recursos organizacionales. Se decía además en el texto que las diferencias individuales deben ser resaltadas y no eliminadas. El hecho de que dos hijos tengan comportamientos, actitudes diferentes, no implica que el papá va a tener prioridad en uno o va a rechazar al otro. La idea es pues, que haya un trato adecuado de acuerdo pues, a la organización pues, de cada uno. Las diferencias individuales deben ser resaltadas y no eliminadas, ni tampoco estandarizadas ni homogeneizadas, es decir, igualarlas a todas, porque ese es el ideal. Lo que hace una empresa sí es buscar perfiles, muchachos, a la hora de contratar, se buscan unos perfiles que cumplan con ciertas actividades o por lo menos que se pueda involucrar dentro de la actividad de la empresa. Cuando ustedes hicieron el proceso de inducción o de inducción, no, más bien de aceptación a los programas que se inscribieron en la plataforma, hicieron la prueba, pasaron, luego la parte de la entrevista, ¿sí? Hubo una persona experta al frente de ustedes quien les dio una entrevista. De alguna manera, pues los, eh, los puso con unas preguntas para que resolvieran alguna situación particular, a ver qué conocimientos previos o por lo menos qué ideas tienen para la labor que van a emprender. Las empresas lo que hacen es eso, intentar homogenizar el personal en determinadas actividades con ánimo de que la productividad de la misma sea más eficiente. Pero eso no implica que no se respete la diferencia, ¿cierto? Condición sexual, por ejemplo, ¿sí? Condición religiosa, por ejemplo, esas cosas que son muy personales, muy individuales, que pertenecen en el orden de la inteligencia o de la conciencia privada, no implica que en su acción laboral, en su actuar día a día, no se pueda desempeñar en una tarea. ¿Sí? Con el profesor Andrés Orrego, ustedes van a hacer una actividad que se llama la ventana de Johari. Esa ventana de Johari muestra ciertos aspectos de la persona. ¿Sí? Lo que yo conozco de mí, pero que yo no hago público. Es decir, mi vida privada, yo eso no lo publico. ¿Sí? Lo que yo conozco de mí, pero que hago público, que puedo socializar con otros, eso es otra ventana. Ya vamos dos ventanas. Lo que los otros perciben de mí, pero que yo no percibo, otra tercera ventana. Y la ventana que él llama emergente o esa ventana que nos sorprende es esas cosas que uno no conoce ni la gente conoce, pero que son oportunidades para uno salir a flote. Ejemplo,
Yo no sé que, yo no sabía que yo era un buen vendedor, nunca me lo propuse, pero lo descubrí en diciembre que me puse a vender ropa por catálogo con la familia, amigos y demás, y me pareció que fue un buen negocio y es una oportunidad mía para montar un negocio de comida, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces las personas son diferentes entre sí dentro de una organización, incluso en la vida diaria. Usted en su casa, la misma familia, los mismos hermanos, los papás y demás, y cada uno tiene su particularidad, temperamento, gustos, genio, la parte de la alegría, cómo lo disfruta uno, la simplicidad, unos son muy tranquilos, otros más estresados, etcétera, etcétera. Viene lo que es dentro de este administrar personas, se dice que las personas son elementos vitales, elementos vivos, elementos que de alguna manera tienen autonomía y de alguna manera son los que dan impulso a la organización. Es decir, son los que están en sintonía con lo que se maneja dentro de la organización, ¿cierto? Ese es el, el valor agregado, digamos, el insumo de las organizaciones, que son las personas. Ellas son capaces y están dotadas de inteligencia. ¿Sí? Dice Aristóteles, un filósofo clásico griego, estamos hablando del 400 algo. Este filósofo en un texto dice que los seres humanos o las personas se diferencian de la vida animal porque tenemos razón, tenemos inteligencia. ¿Sí? Incluso él habla de memoria, tenemos memoria. ¿Sí? Y eso nos hace diferencias, además de tener lenguaje, tenemos inteligencia, tenemos memoria. Y al parecer somos capaces de transformar el mundo. ¿Sí? Obviamente tenemos unas desventajas, los animales viven en armonía con el entorno, nosotros no nos interesa el entorno, aunque ya hay una cultura pues del cuidado al medio ambiente, de cuidado al entorno donde nos movilizamos. De hecho, uno de los objetivos del desarrollo sostenible planteados por la ONU alcanzar al 2030 es eso, tener conciencia del medio ambiente, los ecosistemas terrestres, acuáticos, el clima, lo que es la educación, la justicia. Bueno, hay una serie de temas allí que son propios de naturaleza humana. ¿Sí? Viene acá, muchachos, que dotar la inteligencia, cada uno está dotado de inteligencia, de talento, de aprendizaje, que de alguna manera son indispensables para que la renovación y la competitividad en el mundo esté lleno de cambios y desafíos. Es decir, nosotros nos adaptamos al mundo, muchachos, y enfrentamos las dificultades que se nos presentan pues en el mundo. Y tenemos que tener la capacidad de afrontarlas, llevarlas y sobrepasarlas. Ejemplo, Pepita Pérez, una compañera de trabajo, está muy enamorada y su novio, pues, al parecer la está engañando y ella tiene un profundo dolor. Ella llega al trabajo llorando, destrozada, vuelta a nada y no quiere trabajar, va a pasar la carta de renuncia, se va a retirar porque el monstruo, el novio, pues la engañó, ¿cierto? Pero entonces ella tiene que saber afrontar la situación. Una cosa es su vida amorosa, privada, ¿cierto? Y otra cosa es su vida social, laboral, ¿cierto? Entonces eso se tiene que saber separar, eso es inteligencia emocional. Y además de ello, pues lo dejó este hombre la dejó, pues hombre, el mundo no se le va a acabar, el mundo es alto, ancho y profundo, tiene que saber sobrellevar la situación para poder continuar en el camino de la vida, ¿sí? Eso implica tener cierta madurez emocional, ¿cierto? Saber afrontar la pérdida, ¿sí? Es decir, nada dura para siempre, un sentimiento muere hoy, como muere una relación amorosa, ¿cierto? Ayer te amaba, hoy pues ya no tanto, y mañana pues ya no, entonces la voy a engañar y luego la voy a dejar, punto, ¿sí? Entonces son situaciones pues complejas. Que en su momento les voy a socializar una filosofía que es el estoicismo. Vamos a delegar unas lecturitas, que es un libro que se llama El arte de vivir, ¿cierto? En el cual se dan un manual de vida para afrontar las cosas con tranquilidad, con serenidad, porque lo que busca el estoicismo es ver las cosas como realmente son y no como nosotros queremos sobredimensionarlas. Entonces, acá en esta parte, cuando decimos que las personas deben de alguna manera adaptarse al mundo y de alguna manera sobrellevar los cambios que él implica, eso implica una madurez emocional y una madurez personal, ¿cierto? Y un amor propio, obviamente. ¿Cierto? Entonces, el caso de Pepita Pérez, que estábamos hablando que la dejó el novio, ¿cierto? O bueno, seamos más dramáticos, el esposo, 30 años de matrimonio, 2 hijos, sí, entonces el mundo se le va a acabar a esta mujer, ¿no? Ella tiene que saber limpiarse de esa caída tan fuerte, ¿cierto?
y mirar al frente, saltar la barrera, ese muro fuerte del fracaso amoroso allí y seguir trabajando pues por su vida propia personal y por la de sus hijos. Esa es pues como una cuestión que lo podríamos llamar desde la psicología positivista, busca de felicidad y superar las dificultades, o si lo queremos ver desde la condición humana particular, pues hombre, saber afrontar la situación y sobrellevarla, ¿sí? Ella por más que llore, el esposo no va a volver. Ella por más que se quiera tirar al dolor y demás, no va a resolver su infelicidad. Entonces son cuestiones para tener presente. Las personas poseen un increíble don de crecimiento y ese don de crecimiento y de desarrollo personal lo hace que de alguna manera cada día sea mejor, o por lo menos en ciertos aspectos. ¿Sí? Si lo miramos, seguramente a muchos de ustedes en un momento dado de la adolescencia, pues los regaños y los mandatos y los llamados de atención eran constantes. Hoy pues ya no son tantos o nulos, porque usted ya tiene cierta autonomía, sabe qué hacer, cómo lo debe hacer, en qué momento y demás. Por lo tanto, deben ser vistas estas personas como fuente de un impulso propio, no como agentes inherentes o estáticos. Dentro de una organización las personas no son estáticas, ellas se mueven y movilizan la marca incluso y la imagen o lo que llamamos la cultura empresarial. Y finalmente, muchachos, que esta era la última parte de la lectura que no la abordamos ayer, llegan las personas vistas en este cuento de la administración del recurso humano, las personas dentro de la organización deben ser vistas o hacerlas sentir como socias, es decir, que se apropien de la empresa, que tengan sentido de pertenencia, sentido de propiedad. ¿Sí? Ejemplo, yo no digo el trabajo mío, no, mi trabajo. Yo no digo, no, allá el SENA donde yo trabajo, no, no, mi SENA. De hecho, hay un correo electrónico en el SENA que es mi SENA, es decir, sentido de pertenencia, ¿cierto? Para podernos apropiar de él y darle continuidad en el tiempo. Lo mismo en las empresas. ¿Sí? Las empresas tienen que hacer lo posible para que todos sus clientes o lo que llamamos nosotros sus colaboradores tengan fidelidad y de alguna manera se identifiquen con la empresa. Si usted no se identifica con la empresa y no es fiel a ella, usted es un eslabón que puede perjudiciar la imagen corporativa, la imagen de la empresa. Hay que respetar. Yo he dado el ejemplo en algunos contextos escolares, el cuento del traje de labor, el uniforme, ¿cierto? Entonces no es que el traje de labor sea una cuestión de incomodar, de molestar a los estudiantes, no. Lo que pasa es que el traje de labor da identidad corporativa y como tal, pues hay que portarlo como es. Ejemplo, camisa por dentro los muchachos. Ejemplo, camisa por dentro las niñas bien peinadas, manos bien aseadas. Ejemplo, los zapatos bien ilustrados. Ejemplo, el corte de los hombres bien puesto, las niñas bien peinadas, bien maquilladas y sin algo extravagante, pues. Pero, profe, ¿eso para qué se hace? Si igual es libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de la Constitución, yo veré cómo me visto, yo veré cómo actúo, yo veré cómo me muevo, yo veré cómo hablo, cómo me expreso y demás. Sí, pero hay unas culturas organizacionales que exigen unos comportamientos mínimos. Ejemplo, porte de traje de labor. Entonces, yo sí tengo mi traje de labor en el cual aparece acá el logo del SENA. Hombre, yo con ese traje de labor no puedo salir a una fiesta. ¿Sí? Yo con ese traje de labor no me puedo tomar una cerveza en una esquina. Yo con ese traje de labor no me puedo fumar lo que me gusta fumarme. ¿Por qué? Porque es imagen corporativa. Lo que queda mal allí no es la persona que está tomándose la cerveza, que se está fumando lo que él quiere, que está en la fiesta, sino la imagen de la empresa. Entonces, en términos publicitarios en la calle, no van a decir el señor que fumó, sino el SENA, los señores fuman, para que me haga entender. ¿Listo? Muchachos, acá tenemos que las personas deben ser vistas como socios dentro de la organización y son los únicos capaces, estas personas, de conducirla, muchachos, a la excelencia y al éxito. Yo les decía ayer, Humberto González, Serna González, el señor dice que el 60% del valor no tangible de una empresa es el talento del personal, ¿sí? Las personas, la imagen de la empresa, la marca como tal, ¿cierto? Y eso muestra a partir de que las personas que forman parte de ella se apropien de la marca, lo vean como algo que es propio
de crecimiento, ¿cierto? Uno cuando entra a una organización, usted se debe sentir identificado con ella porque primero le va a dar garantías de vida, es decir, le van a dar un sueldo. Sí, obviamente el sueldo no es que lo regalen, usted lo gana trabajando, pero igual eso es parte del sentido de propiedad. Segundo, sentido no digamos de agradecimiento, porque igual cada cual se ha esmerado por trabajar y lograr lo que quiere, pero igual es un agradecimiento porque gracias al funcionamiento de esa organización usted tiene trabajo y además de ese trabajo tiene un ingreso. Por lo tanto, hay que guardarle fidelidad a la empresa y garantizar el máximo rendimiento en mis labores para que esa empresa pueda salir adelante. Y en la medida en que la empresa sale adelante, yo como persona que me beneficio de mi trabajo, salgo también adelante. Como socios, las personas hacen inversiones a la organización. ¿Cuál es la inversión que hace? Pues hombre, uno, el esfuerzo, ¿cierto? La dedicación, la responsabilidad, cumpliendo con sus labores, los compromisos, cumplo con mis labores, pero no solo por cumplir, sino que los hago bien, que no hay duda, que el jefe inmediato sabe que lo que yo estoy haciendo es de calidad, ¿cierto? Yo no tengo necesidad que él me esté supervisando para que él sepa que yo lo que hago lo hago bien. El caso del pintor. Si estamos haciendo una obra, un edificio y el quinto piso, el último piso de la obra, tenemos allá un pintor. Sí, yo no tengo que estar supervisando al pintor todo el tiempo cómo va, yo tengo que mirar que él en el día tiene que desarrollar una tarea dada. ¿Sí? Eh, Acá tenemos entonces varias cuestiones. Una de ellas es los compromisos, el esfuerzo, la dedicación, todo ello entra allí como las personas como parte, digamos, asumidos como socios dentro de la organización. Ahora bien, muchachos, esperando obtener ganancias de estas inversiones, la empresa espera obtener esas ganancias, pero la persona también va a obtener ganancias de ellas. ¿Sí? Los incentivos, por ejemplo, ¿cierto? Las bonificaciones, por ejemplo, los días de recompensa como descanso, por ejemplo, días compensatorios que llamamos por una labor pues dada y demás. Esas ganancias dadas de alguna manera se dan en el salario, los incentivos, el crecimiento personal, la carrera, los descuentos, etcétera, etcétera. Una inversión solo se justifica si puede dar ganancia. Si no da ganancia la inversión, eso no sirve. Eso pues es en términos productivos. Eso puede sonar muy capitalista, muy descabellado, muy poco humano, pero si usted invierte en algo y eso no le genera una retribución a usted, un excedente de ganancia, usted está desgastando. ¿Sí? Y en el término productivo, lo que implica es que el capital, no solo monetario, sino capital humano, tiene que generar rentabilidad. Punto. Eso lo puede discutir usted desde la conciencia socialista, comunista, desde una conciencia de explotación si lo quiere, pero incluso los que son comunistas, los que son socialistas si lo quieren, los capitalistas buscan maximizar sus ingresos. Eso es un principio pues humano. Todo el mundo por naturaleza desea tener cosas, dice Carlos Marx, ¿cierto? Y el capitalismo lo ha propicionado, ha propicionado eso, lo ha brindado. ¿Sí? Es decir, usted quiere tener cosas, el capitalismo le pone carro, le pone casas, celulares de moda, ropa de moda, relojes, lociones, etcétera, etcétera. Pero usted para adquirirlo le toca que invertir tiempo de vida suya, que lo llamamos en la organización tiempo laboral, ¿cierto? Y a cambio de ese tiempo de vida suya, tiempo laboral, pues a usted se le va a remunerar. Y esa remuneración ya depende de su uso. Si es racional, mide con austeridad sus gastos, o si usted despilfarra y gasta sin medida pues los gastos. Esa es pues la primera parte. A medida que la ganancia es mejor, muchachos, la sustentabilidad de la empresa tendrá que aumentar de alguna manera y la inversión, ¿cierto? Y eso da de alguna manera unos incentivos a los trabajadores. En este sentido, el carácter de reciprocidad en la interacción persona-organización se da, por eso se habla de socios, ¿cierto? Las personas, los colaboradores dan su compromiso, su responsabilidad, su productividad y la empresa da garantías, da seguridad, da estabilidad, da continuidad en la contratación, da incentivos, etcétera, etcétera, con ánimo de vivir mejor. Entonces hay dos opciones en la vida. Una, usted vivir como un trabajador, ¿cierto? A una empresa, un colaborador, con ánimo de crecer dentro de la organización. Dos, empezar a emprender empresa, que es difícil, eso hay que decirlo, eso no es fácil, ¿sí? Además de todas las gabelas, pues, de parafiscales y responsabilidades salariales y dotaciones y todo lo que debe haber allí, igual que gastos y lo que hay,
pero entonces quien es empresario tiene mayor rentabilidad que quien es trabajador. Eso es un principio, pues ya cada cual mira cómo lo asume. No todos nacemos para ser empresarios, muchachos, así como no todos nacen para ser trabajadores. Entonces ya depende de cada uno de ustedes. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que dentro de una organización las personas deben hacerse valer como socios de ella. O por lo menos si no se lo han indicado, asúmalo usted que usted es socio de la empresa. ¿Socio por qué? Tiene trabajo, le dan dinero por ello, le dan unas gabelas, unas garantías, una continuidad en su labor y demás. Por lo tanto, asuma su trabajo como una sociedad. Es decir, forme parte de la productividad con todo el entusiasmo que ella merece. Y así usted va a tener continuidad en el trabajo. En este sentido, bueno, y así como el carácter de actividad autónoma, de actividad y autonomía, no más pasividad e inercia de las personas. Esto, muchachos, acá la pasividad y la inercia es llevarse, irse por la misma, el mismo impulso, dejarse llevar por el impulso, no hacer esfuerzo alguno para movilizarse, ¿cierto? La pasividad, pues mínimamente lo necesario, hasta donde yo pueda de alguna manera dar de mi aporte a la empresa, dar lo mínimo necesario, ¿cierto? Pero cuando usted tiene un carácter activo y con autonomía y con proactividad, seguramente y con convicción de su labor dentro de la empresa, seguramente usted se va a diferenciar de los otros compañeros. Eso no implica ser lambón, no implica ser chupamedia, no implica ser, ¿cómo se llama allí? Hacerse notar en la empresa no implica eso, implica es que usted hace su labor con responsabilidad y punto de su labor, ¿sí? Listo. Y estas personas deben verse como socios dentro de la organización y no como meros sujetos pasivos, ¿sí? Es decir, las personas vistas desde el talento humano tienen que hacer que cada integrante no sea solo un elemento pasivo dentro de la organización, sino al contrario, forme parte de la productividad de la empresa, ¿sí? Se apropie de ella. Entonces, muchachos, acá venía pues que el libro se basa en este concepto, a pesar de que se conserve la denominación. Bueno, vamos a entender que durante todo el libro se va a entender la ARH, la Administración de Personas o Administración del Recurso Humano o del Talento Humano si lo quieren, sí, debido a la adoptación mundial del término. Es decir, este es la abreviación a nivel mundial, Administración del Recurso Humano. Algunas empresas tienen la dependencia, administración de recurso humano o talento humano. Son dependencias pues, dentro de la organización, pero es la misma, se encarga de lo mismo. Y finalmente, muchachos, para ir avanzando acá, dice que una organización, muchachos, sin personas, de alguna manera no va a tener administración del recurso humano. Las organizaciones tienen que tener personas a cargo. Pero vuelvo y repito, y lo dije al principio, pero una organización no depende netamente de las personas, señores. Las personas cambian, se pueden mutar, se pueden clausurar el contrato. Pero la organización debe estar estructurada de tal forma que independientemente de los colaboradores, ella pueda continuar en el tiempo. Ese es pues un principio. Y en realidad es difícil separar las organizaciones de las personas, ¿cierto? Y las personas de las organizaciones, pero de entrada una organización sólida se puede movilizar en el tiempo. ¿Listo? No hay fronteras, acá ya vamos terminando, no hay fronteras definidas entre lo que es y no es en una organización. Así como no se puede determinar exactamente los límites de la influencia de cada persona en una organización. Cada cual influye en la organización al modo pues que quiere. Bueno, muchachos, esto quería pues como darles la claridad hoy de lo que teníamos que trabajar. Entonces, yo voy a habilitar por acá una cosa para que vayamos dándole forma a esta cuestión de el talento humano. Entonces, muchachos, dentro de una organización, les decía yo a ustedes el otro día, tenemos lo que se llama el talento humano o lo que se llama la capacitación o el entrenamiento del talento humano, ¿cierto? Y esa capacitación y entrenamiento del talento humano de alguna manera posibilita que la empresa llegue a buen puerto. Esta parte, muchachos, no voy a alcanzar a desarrollarla hoy, pero entonces nos quedan pendientes para mañana, ¿sí? Ya voy a abrir las preguntas para que nos socialicemos un poquito, pero les voy a mostrar a manera general
como los contenidos de esto. Lo importante es lo que se sabe hacer, no la profesión que realizas en una empresa, muchachos. Lo importante es lo que sabes hacer, no la profesión que realizas. ¿Sí? Es decir, el hecho de que yo sea doctor, eso no garantiza que yo sea un buen colaborador en la empresa, porque no saludo, no califico, no me socializo, no me comunico con la gente, hago mínimamente lo necesario, no me relaciono. ¿Listo? Señores, una persona es mucho más que su currículo, es decir, su formación académica, tecnólogo, técnico, bachiller, profesional, etcétera, etcétera. La persona va por encima de eso, ¿sí? Es decir, la amabilidad, las gracias, por favor, hasta luego, buen día, Dios lo bendiga, pues el caso de los que son creyentes. Buenos días, por favor, es tan amable de eso, vuelve a la persona por encima del currículo, ¿sí? Que seguramente ustedes se han encontrado en contextos donde la gente no saluda, por ejemplo. Sí, que usted saluda y lo dejan con la boca abierta y eso daña el día laboral a una persona. Yo siempre, muchachos, y eso lo van a notar en el SENA, yo desde que entro al SENA saludo a toda la gente, al senador, la señora del servicio, al secretario uno, secretario 2, coordinador uno, coordinador 2, colega uno, 2, 3, 4, 5, aprendiz, ta, buenos días, buen día, jóvenes, porque es una labor el saludar. De hecho, se parte de la premisa, maleducado no es quien saluda, sino quien deja de saludar. Yo cumplo, el maleducado es el otro, punto, para tenerlo presente. Hay gente cuya única virtud es saber hacer entrevistas de trabajo. Eso lo dice Donald Trump en un momento dado, cuando le decía a una periodista que ella puede ser funcionaria de él, pero si usted sabe hacer entrevistas, pues eso es lo que usted sabe hacer. Entonces, cada cual como en su puesto de trabajo, en su lugar. Y a la gente se le conoce es trabajando, muchachos. ¿Sí? Usted conoce una persona en la medida en que es responsable con su trabajo. Y se los voy a decir claramente y los voy a transportar al colegio. Ustedes en el colegio tenían compañeros o compañeras que eran muy responsables. ¿En qué? Profesor, califique la tarea. Profe, acuérdese de la evaluación. El tal alumno que nosotros le llamamos en términos coloquiales del vago o del relajado o del medianamente impulsado a la proactividad, le llamamos sapo, debe ser lambón, chupamedias, etcétera, etcétera. Eso era lo que le decíamos a esa persona. Pero en realidad esa persona que cumple se le conoce. Tanto así que todos los profesores o el contexto donde se ve sabe que el joven o la joven es inteligente, juicioso, lleva bien el reporte, lo hace y demás. En la parte laboral es exactamente igual. Sí, la persona se conoce es trabajando, uno no tiene que hablar, haga su trabajo como es y el mismo contexto lo va a reconocer. Hay como una evaluación de la gente. El hecho de que este sea magister o sea doctor o sea profesional, abogado y demás, eso no implica que lo haga más ser humano que yo, ¿sí? Incluso se ha demostrado en contextos que la persona con menos estudios es más humana y más importante para la organización que el doctor. Ejemplo, atención al cliente. En atención al cliente la persona tiene que tener una humildad, una sencillez a la hora de tratar al otro que de hecho cuando lo insultan, cuando lo maltratan y demás, él se tiene que untar un poquito de aceitico, de jaboncito, y que eso me resbale. Porque igual el problema no es conmigo, el problema es con la organización y el cliente está enojado con la organización, no conmigo. ¿Sí? Pero entonces se toma como profesional, como personal. Ejemplo, reclamo recibo de teléfono. Señora, mire, es que ustedes me hicieron acá una factura, me están robando, ustedes son unos ladrones, ¿qué va, ladrones? Sí, entonces yo estoy atendiendo. Ah, señor, mire, le recuerdo que para yo radicarle su petición debe pagarse, ponerse al día los primeros 5 días del mes y yo radico su petición. Eso en comunicación asertiva se llama disco rayado, teoría del disco rayado. Entonces, yo como atención al cliente, yo debo responder o más bien debo dar la respuesta el número de veces que sea necesario, la misma información, hasta que quien me está haciendo la solicitud lo comprenda. ¿Qué va? Ustedes son unos ladrones, sinvergüenzas, miren, me están robando. Entonces yo vuelvo y repito. Señor, le recuerdo, la empresa tiene como política que para yo darle, radicar su petición, usted debe ponerse al día los primeros 5 días del mes. En caso de que haya una inconsistencia en el valor, la empresa le revuelve el dinero anexante, pero póngase el día en el pago. Que va, ladrones y huevanes, mire, que lo demás. Señor, le recuerdo nuevamente, la empresa tiene como política que se ponga al día con el pago los primeros días. Ah, que va, pues, ladrón y batú. Señor, no te puedo ayudar, lo único que le puedo decir es que pague los primeros 5 días del mes para yo poder radicar. Sí, el cliente finalmente va a entender que tiene que pagar para poder radicar la cosa. Yo no me salí de la ropa, no lo insulté, no le dije nada, di la información que es.
otro en otro contexto que va, me está robando y pues más y pues usted que vea, me trata a mí, pues yo trabajo, yo soy, pues, ¿sí? Entonces ahí la persona que atiende es la que queda mal. Y de paso la organización. Porque el entorno, la imagen es, los trabajadores de esa empresa son vulgares, groseros, no respetan, no tratan bien a la gente y demás. Y hoy las empresas están muy pendientes del trato al cliente. Muchachos, y finalmente no es cierto eso de que no hay posibilidad para una primera impresión. No hay posibilidad para una primera impresión. Lo que sí se requiere, muchachos, es que en la hora de una entrevista uno tiene que sacar lo mejor de sí. Es decir, muestre su mejor parte de ser humano para que a la hora de ser involucrado en un trabajo lo acepte. Eso lo vamos a mirar en su momento. ¿Cómo es eso? La entrevista, la mirada a los ojos, el porte, mascar chicle, el ver el celular mientras le están hablando, sí, todo ese tipo de cosas. En la entrevista. Y finalmente, muchachos, todos tenemos talento, pero cada uno lo tiene para ciertas cosas. Esto, muchachos, mañana lo trabajamos. Voy a tomar asistencia, voy a habilitar a ustedes jóvenes, ¿cómo lo llamo? Voy a habilitar los micrófonos para que si tienen preguntas, sugerencias, algo que afirmar o decir de lo trabajado en el día de hoy. Julián Manuel, bien pueda. Julián, lo escucho. Ah, no, es Juan Manuel. Juan Manuel no va a hablar, listo. ¿Quién quiere participar, muchachos? Una pregunta, una inquietud. Karen Loaiza. Creo que pues hasta el momento no tengo como dudas o inquietudes, no. Listo, todo va claro, va bien. Señores, Sí. les voy a hacer una pregunta general. ¿Ustedes de alguna manera diligenciaron todos la encuesta que yo mandé el otro día? Sí. 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 Bueno, todos la diligenciaron. Listo, muchachos. Vea, para hoy yo no voy a hacer tareas esta semana. O sea, no les voy a delegar tareas porque yo no quiero ponerlos a saturar. Hay que entregar, que cómo que hay que hacer, porque yo los veo ahí en el grupo hasta la 1:30 de la mañana. ¿Cómo se hace? ¿Por qué demás? Esto no es no es de mortificar en tareas y cosas, no, es de tener claridad, muchachos, que ustedes están en un proceso, que nosotros como instructores damos una información, pero ustedes como aprendices, por eso la palabra aprendices, sin aprensión, sin saber, ¿cierto? Tienen que buscar ese saber. En los colegios le llaman alumno sin luz. Acá le llamamos aprendiz sin aprendizaje, ¿cierto? Pero ustedes saben cosas, saben leer, saben escribir, tienen ciertas habilidades pues, para buscar información en internet y demás. Entonces la idea es que de estos temas que hemos hablado, ya hemos hablado pues que es talento humano, organizaciones, ¿cierto? La parte que se viene, que es lo de la capacitación dentro de una organización, y más adelante vamos a abordar, la otra semana vamos a abordar lo que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para que lo tengan presente. Muchachos, un feliz día. Nos vemos en